Buenas noches, jóvenes. Ahora vamos a continuar con un video hablando sobre lo que es la varianza y la desviación estándar. Bueno, la varianza y la desviación estándar son muy necesarias en lo que es dispersión, ¿no es cierto? Aquí la varianza ya se identifica con una S mayúscula elevado al cuadrado, ¿cierto? Cuando hablamos de la muestra, porque cuando hablamos de la población, entonces viene a ser este símbolo o este sigma elevado al cuadrado. Del que vamos a hablar ahora y vamos a trabajar es el de la muestra, S mayúscula elevado al cuadrado. Otra cosa, ¿y por qué dice varianza y la desviación estándar? Básicamente dice varianza y desviación estándar porque para llegar a la desviación estándar primero calculamos la varianza y el resultado de la varianza es elevado al cuadrado. Entonces es muy difícil interpretar y usarlo. Entonces esa razón le sacamos la raíz cuadrada y sacándole la raíz cuadrada elevamos el cuadrado y queda y se convierte en ¿qué? En la S mayúscula sola, que ya no sería varianza y sería una desviación estándar. Bien, como en los anteriores casos, jóvenes, pues existen datos simples y existen datos agrupados. Empezaremos hablando de los datos simples, que como ya les expliqué muchas veces, datos simples es cuando tenemos un número de observaciones pequeño, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la fórmula correspondiente, que en este caso sería esta, ¿no? ¿De verdad? Donde dice varianza de la muestra, ¿ya? Es igual a todos los valores o variables que son estas de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, por eso dice sub i, ¿ya? Y dice que a cada una de estas variables que son pesos, en este caso de bovino, le vamos a restar la media. Y luego que hagamos esa resta, le tenemos que elevar al cuadrado el resultado, ¿cierto? Una vez que terminamos de hacer con todas las variables este proceso de restarle la media y elevarlo al cuadrado, lo tenemos que sumar, como dice acá, todos desde la primera hasta la última, ¿correcto? Entonces eso vamos a hacer. Bien. Empezamos entonces. El primero es 150.5, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Estoy anotando todos estos valores acá. ¿Por qué? Porque como no tengo la media, fíjense que solamente la pregunta me dieron los valores, las variables estas que son el peso y que son los datos de esta variable, son peso. Y acá me está pidiendo media. Y me está diciendo que cada uno de estos valores le reste la media. Y no tengo este valor de la media. Como no lo tengo, lo que voy a hacer ahorita es calcularlo. ¿Qué me decía? La fórmula decía que teníamos que hacer media de la muestra para datos simples es igual a la sumatoria de todos desde la primera hasta la última. ¿De qué? Hasta la última de la variable peso, todas, que son estas de acá. Y eso lo teníamos que dividir entre n. ¿Qué significa? Que tenemos que poner 150.5 más 180.8 más 145.3 más 127.9 más 130.5, correcto. ¿Qué hemos hecho? Esto, sumar todos desde la primera hasta la última. Desde la primera hasta la última. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y me dice que dividimos entre n. ¿Cuántos n? Es el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido entre 5. ¿Y cuánto me sale el resultado? Pues el resultado me sale x, que es la media, igual a, me sale en este caso 147 libras. 147 libras, perdón, 147 kilogramos de peso vivo, que son los pesos de bovinos de engorde para iniciar, ¿no es cierto? Entonces, ese resultado me da. Bien, como ya tengo, ahora ¿qué tengo que hacer? Digo, el primer valor, ¿cuánto es? 150. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes? Vamos a hacer lo que nos dice la fórmula en el numerador.
En el numerador siempre empezamos lo que está dentro del paréntesis y dice que a cada valor de estos le tenemos que restar la media. Entonces, vamos a hacer 150.5, ¿no es cierto? Menos la media, que en este caso la media sería 147, ¿cierto? Y después que hacemos eso dice que lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 12.25. 12.25. Segundo, dice que es 180.8 menos la media que es 147, lo elevamos al cuadrado y me sale 1142.14. 1142.14. No nos olvidemos que si en algún momento aquí saliera algún número negativo, se lo tiene que tomar como positivo. El siguiente sería 145.3 menos la media que es 147 elevado al cuadrado, y el resultado me saldría 2.89. Y el siguiente sería 127.9 menos la media que es 147 elevado al cuadrado, y eso me va a dar 364.81. 364.81, correcto. Y por último tenemos el 130.5 menos la media que es 147 elevado al cuadrado, y eso me va a dar 272.25, correcto. Entonces acabamos de hacer esta parte de la fórmula del numerador joven. A cada valor le hemos restado la media y lo hemos elevado al cuadrado. Pero aquí nos dice que tenemos que sumar, sumatoria, dice, de todas, desde la primera hasta la última. Sumar todas, desde la primera hasta la última de lo que hemos sacado. Desde la primera hasta la última. Entonces, ponemos igual, sumamos, y la sumatoria me va a salir 1794.64. Correcto. Entonces, este valor que acabamos de sacar, viene a ser el numerador, el total de numerador. ¿Qué dice ahora? Dice que ese numerador se tiene que dividir entre el denominador, que es n. ¿Cuánto es n? N es igual a 100, porque si nosotros miramos a 100, perdón, a 5. A 5. Es igual a 5, porque si nosotros miramos cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Entonces sería dividido entre 5. Entonces vamos a poner acá, varianza es igual a 1794.64 dividido entre 5. ¿Y cuánto me va a salir? Me va a salir igual 358.93 kilogramos de peso vivo. Correcto. Entonces ya tengo la varianza, señores. Aquí está mi varianza. Pero como les dije al inicio, aquí el problema es que es un poco complicado trabajar con un valor elevado al cuadrado, porque este está elevado al cuadrado. Entonces, para poderlo trabajar e interpretar mejor, lo vamos a transformar esta varianza en desviación estándar. ¿Y qué se hace para eso? Lo que se hace es colocar una raíz cuadrada aquí, una raíz cuadrada aquí, tachamos el cuadrado del otro lado y entonces solamente queda una S. Esta S ya no sería varianza, se convertiría en una desviación estándar. Y por supuesto a este valor le sacamos la raíz cuadrada. Al sacar la raíz cuadrada de 358.93, el resultado será 18.94 kilogramos de peso vivo.
Y ahí está. Con eso habremos terminado, señores, el cálculo de la varianza y la desviación estándar para datos simples. ¿Cómo se interpreta? Porque todo proceso tiene que, terminado el proceso tiene que interpretarse. Entonces, como resultado, podemos decir que en promedio, la mayoría de los datos ya se desvían de la media casi en 19 kilogramos de peso vivo o en 18.94 kilogramos de peso vivo. Digo 18.94 con decimales porque el peso es una variable cuantitativa continua y acepta números decimales. Esa sería la manera en cómo se interpreta. Bien, con eso hemos terminado lo que es el cálculo de la varianza para datos simples. Ahora vamos a trabajar lo que es datos agrupados. Bien, datos agrupados entonces, jóvenes. Cuando hablamos de datos agrupados, a diferencia de datos simples, los datos simples habíamos visto que era un número pequeño de observaciones, ¿cierto? Pues en este caso vemos que el número de observaciones no es pequeño, es grande, pero además vemos que está categorizado, fíjense. Y estas categorías se llaman intervalos de clase, ¿verdad? Que en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y además están conformados en una escala de frecuencia cuantitativa cerrada. Entonces, cuando yo veo esto y el número de observaciones, básicamente se refiere a datos agrupados. Perfecto. Entonces vamos a procesar estos datos. Como siempre, en este caso, antes de continuar, en este caso debo explicar que la variable es frecuencia cardíaca, o sea, latidos por minuto, ¿ya? Y cada categoría tiene un número X de personas o animales a los cuales corresponde estos latidos por minuto. Por ejemplo, de 21 a 40, de 21 a 40 latidos por minuto había una sola persona. En este caso estamos hablando de personas. De 41 a 60 habían 17 personas. De 61 a 80 había 38 personas. De 81 a 100 latidos por minuto habían 40. Y de 101 a 120 habían solo 4 personas de las 100 personas. Perfecto. Ahora vamos a la fórmula. Cuando estamos hablando de la fórmula, jóvenes, y siempre la fórmula hay que ver primero la parte que está dentro de los paréntesis, ¿verdad? Al caso anterior, igual es una varianza, ¿no es cierto? Porque es una S elevado al cuadrado, pero ahora estamos hablando de datos agrupados. Por eso es que aquí dentro del paréntesis, el primer dato que a ustedes les llama la atención es lo que nosotros denominamos marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Porque si nosotros miramos acá en los datos que nos está dando la pregunta, no hay marca de clase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no hay, a partir de estos datos, yo tengo que crear esas marcas de clase. ¿Cómo se realiza? Muy fácil. La marca de clase simple y llanamente viene a ser el promedio de cada categoría. ¿Y qué es el promedio? Es la media. Entonces, ¿qué nos dice la media? La media dice que se suman las observaciones y se divide entre el número de las observaciones. Acuérdense, la fórmula era esta, ¿no es verdad? Media era igual a la sumatoria de todas, desde la primera hasta la última, de una variable determinada todas, y dividida entre el número de las observaciones. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Si fueran datos simples, pero si fueran datos agrupados, la fórmula tendría que ser para datos agrupados. Esta fórmula que acabamos de ver aquí es para datos simples. Si nosotros miramos aquí, es datos agrupados, entonces no corresponde, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad que en este caso lo realicemos. ¿Por qué? Porque el enunciado nos los está dando. ¿Cuánto dice que es la varianza? El enunciado en la pregunta nos dice que la media es de 76.3, ¿ya? Y esa media es la que nosotros vamos a ocupar aquí. En el caso de que no hubiésemos tenido esta media, me estaba equivocando, les estaba mostrando la fórmula para datos simples, ¿ya?
Si no hubiésemos tenido este dato en las preguntas, entonces tendríamos que haber calculado esta media, pero para datos agrupados, con la fórmula para datos agrupados. ¿Ya? En este caso nos los están dando. Entonces directamente lo aplicamos. Bien. Vamos a ver. Empecemos. Primero, procesando la marca de clase. Dijimos que era un promedio, entonces 21 más 40 dividido entre 2 me da 30.5. 41 más 60 dividido entre 2 viene a ser 50.5. Y aquí viene el otro. 61 más 80 dividido entre 2, 70.5. 81 más 100 dividido entre 2 igual 90.5. Y el siguiente viene a ser 101 más 120 dividido entre 2 y me sale 110.5. Entonces, esto viene a ser mi marca de clase. Pero ¿qué nos dice la fórmula? Que a cada marca de clase, porque dice subir todas, que a cada marca de clase le tenemos que restar esta media que nos dieron. Entonces, menos la media, que la media es 76.3, ¿ya? Y tiene que estar elevado al cuadrado. Tiene que estar elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta que corresponde, que en este caso, como es el primero, corresponde el 1. Entonces vendría a ser por 1. ¿No es cierto? Por 1. Igual. Me daría 2097.64. El siguiente es 50.5 menos la media que es 76.3 elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que corresponde. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta que corresponde? Al segundo sería 17 por 17 igual, y eso me daría 11.315.88. Luego la siguiente marca de clase, que en este caso sería, ¿no es cierto? Que en este caso sería 70.5 menos la media que es 76.3 elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta que corresponde, que en este caso es 38, y eso me va a dar 1278.2, ¿correcto? 1278, perdón, punto 32. No, los 32. 32. Bien. Luego la siguiente marca de clase es 90.5 menos la media, que es 76.3, elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta correspondiente, que sería 40, igual, me sale 8065.60. ¿Cierto? Y por último, la marca de clase 110.5 menos la media, que es 76.3 elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta que corresponde, que en este caso ya sería 4. Entonces aquí me daría 4.678.56. Correcto. Entonces ya tenemos la primera parte de la fórmula, que sería esta parte de acá. A cada marca de clase le hemos restado la media, le hemos elevado ese resultado al cuadrado y lo hemos multiplicado por la frecuencia absoluta que corresponde. Pero ahora la fórmula me dice aquí, sumar todas desde la primera hasta la última. Sumar todas desde la primera hasta la última. Entonces eso vamos a hacer.
Ahí está. Entonces la sumatoria sería de todo esto sería 27.436. Correcto. Ese sería el sumatorio, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos el resultado total del numerador, que vendría a ser toda esta parte de aquí, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que hay que dividirlo entre n. Entonces aquí vamos a poner dividido entre n. N, ¿qué es? Es el número total de observaciones de la frecuencia absoluta, que en este caso vendría a ser 100. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a poner varianza es igual a este total dividido entre 100. Y esto me va a dar como resultado, me va a dar 274.36. 274.36. ¿No es cierto? Pero como estamos hablando de latidos por minuto, y latidos por minuto es una variable cuantitativa discreta, o sea, no asume decimales, entonces tenemos que redondear y serían, como es menor a 0.4, sería 274 latidos por minuto. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que está elevado al cuadrado este resultado. ¿Por qué? Porque es varianza. Entonces, para poder utilizarlo y interpretarlo mejor, lo vamos a convertir a desviación estándar. ¿Cómo se hacía esto? Simple y llanamente a este se le sacaba la raíz cuadrada, tachábamos la raíz cuadrada, tachábamos el elevado al cuadrado y ¿qué queda? Queda solamente la s, que ya no sería varianza, sería desviación estándar, y la raíz cuadrada sería 16.5, que en este caso, como ya es 0.5 mayor a 0.4, se tiene que redondear a ¿cuánto? A 17 latidos por minuto, que sería ya desviación estándar. ¿Cómo se interpreta? Pues vamos a decir que en promedio la mayoría de los pacientes se aleja de la media que era ¿cuánto? 76.3. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿cuánto se aleja? Se aleja en 17 latidos por minuto a partir de la media. Esa sería la manera en que tenemos que interpretar el resultado. ¿Correcto? Bien. Hemos terminado, jóvenes. Correcto. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a avanzar la parte final de medidas de variabilidad, en este caso medidas de variabilidad relativa, y estamos hablando de lo que es coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene una fórmula muy sencilla donde toma en cuenta a la desviación estándar y a la media, ¿correcto? Y a la media. Y esta división posteriormente lo único que hace es multiplicar por 100. Bien, entonces tenemos acá un pequeño problema que resolver. Resulta que tenemos dos grupos, en los datos tenemos dos grupos, un grupo donde ya nos expresa la media y la desviación estándar, al igual que el grupo 2. Pero si nosotros observamos los datos, la media es diferente del grupo 1 al grupo 2, porque la media del grupo 1 es 60 centímetros y la media en el grupo 2 es de 170. O sea que medidas de tendencia central son diferentes. Pero si vemos que la desviación estándar, que es una medida de variabilidad, es de 4 centímetros en el grupo 1, pero también en el grupo 2 es de 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tuviésemos que tomar en cuenta la desviación estándar, aparentemente la dispersión que hay en estos dos grupos es la misma, no hay diferencia. ¿Ya? Justamente según eso, desviación estándar. Pero justamente eso ahora es lo que vamos a demostrar, que cuando realizamos coeficiente de variación, al tener una media diferente, hace de que no sea lo mismo. Apliquemos la fórmula y vamos a ver. Bien, entonces vamos a hacer coeficiente de variación 1, ¿ya? Donde es desviación
estándar dividido entre la media de la muestra por 100. Vamos a reemplazar los datos del grupo 1. ¿Cuánto es la media? La media es 60, entonces, perdón, no la media, la desviación estándar es 4 centímetros y la media era 60 centímetros. Y multiplicábamos por 100. Si realizamos esta división de 4 dividido entre 60 por 100, ¿ya? Me dará un coeficiente de variación de 6.6. Correcto. Ahora realicemos el coeficiente de variación para el grupo 2. Y allí reemplazamos los datos. Bien, ¿cuánto es la desviación estándar en el grupo 2? Es de 4 también. Entonces ponemos 4 centímetros. ¿Y cuánto es la media? La media en el grupo 2 es de 170. Entonces ponemos 170 centímetros. Y esa división se multiplica por 100. Si realizamos 4 dividido entre 170 por 100, entonces me dará 2.35. ¿Qué quiere decir esto? Que en medidas absolutas, en medidas de variabilidad absoluta como es desviación estándar, aparentemente sería lo mismo. Pero en medidas de variabilidad relativa, donde ya tomamos en cuenta la media, no solamente la desviación estándar, entonces vemos que no es igual el grupo 1 del grupo 2. Porque el coeficiente de variación en el grupo 1 nos sale 6.6 y en el grupo 2 nos sale 2.35. Muy bien, señores. Eso sería todo. ¿Ya?